Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Claudia Elena Villegas Esteries. Yo soy médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Educación y Desarrollo Humano. Soy además profesora asociada y me desempeño como coordinadora de desarrollo curricular de la Facultad de Medicina de la UPB. En el día de hoy quiero darles la bienvenida a la sesión de las reuniones clínicas médicas RCM de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy contamos con un tema de sumo interés que precisamente hace parte de las actividades de integración de nuestras áreas desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista curricular. En el día de hoy se integran las áreas de salud de clínicas del niño y clínicas de la mujer en un núcleo común que es el de perinatología. En este tema, en esta área, el tema que abordaremos el día de hoy son las recomendaciones de manejo hospitalario en pandemia por SARS-CoV-2 en la paciente gestante y en el neonato. En este día nos acompaña de una manera entonces muy especial nuestra residente de segundo año del programa de ginecología y obstetricia también de la UPB. Ella es la doctora Estefanía Ramírez Naranjo. Además de esto, entonces también nos acompañan el doctor Luis Carlos Serna Hoyos. Él es ginecólogo y obstetra de la UPB, es especialista en la Clínica Universitaria Bolivariana, es además profesor del programa de medicina y coordinador del pregrado en el curso de ginecología y obstetricia, también egresado de esta misma institución. Y además de esto también nos acompaña el doctor Andrés Felipe Uribe Murillo. Él es médico pediatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, es profesor también del programa de medicina de esta misma institución y además de esto es especialista en la Clínica Universitaria Bolivariana, es neonatólogo. Quiero darles la bienvenida para dar entonces inicio a esta actividad. Les recordamos, por favor, hemos silenciado micrófonos para facilitar y no alterar el desarrollo de esta reunión, no afectarlo. En el caso de que se desee realizar alguna intervención, se podrá entonces escribir en el chat. En el chat pueden anotar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Asimismo, en el chat voy entonces a colocar el enlace para que por favor diligencien la asistencia. Les pedimos por favor que todas las personas diligencien esta asistencia, que los va entonces a conectar este enlace con un formulario en el formato, en el Forms. Entonces les pedimos por favor diligencien y recuerden diligenciar este formato de asistencia y de igual manera también en el chat pueden colocar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, las cuales se irán resolviendo. De igual forma, si alguno de los expositores desea en algún momento darle la palabra al público o a los estudiantes o profesores o personas que están participando para que realicen algún comentario también, por favor me indican y podemos entonces dar inicio a la sesión. Les damos la bienvenida, doctores, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya la doctora nos dio entonces la introducción, la idea de hoy es revisar rápidamente cuáles son las recomendaciones de manejo que tenemos para la paciente que está en el contexto hospitalario, tanto la gestante como el neonato. Básicamente esta revisión está por el Consenso Nacional de la Sociedad de Infectología y algunas pautas a las que ellos no hacen referencia las traigo de un protocolo de manejo clínico que es del Hospital del Clínic de Barcelona. Vamos a empezar entonces primero revisando un caso clínico de una paciente que tuvimos en la clínica en el mes de junio. Entonces fue una paciente de 34 años, O positivo, soltera, que vive en Tricentenario, vendedora, era un segundo embarazo, había tenido un parto previo en el 2006 sin ninguna complicación y solamente era alto riesgo obstétrico por un diagnóstico de anemia que venía con manejo oral. En el momento de la consulta, la señora tenía un embarazo de 29 más 4 semanas con una última ecografía de la semana 23
que venía un feto pues creciendo en percentiles adecuados y sin ningún hallazgo patológico. La señora consulta el 29 de junio por 4 días de dolor en hipogastro y contracciones asociadas, dolor lumbar, refería a estranguria, pero sin otros síntomas irritativos urinarios, tenía un flujo vaginal pruriginoso, aquejaba un dolor costal izquierdo que la limitaba para movilizarse y para respirar, y negaba en ese momento algún nexo epidemiológico reciente con pacientes diagnosticados con COVID-19. Después de hacer el examen físico y la anamnesis, refieren en el análisis que la paciente cursa con un dolor pélvico de características ligamentarias, la ingresan para analgesia, descartar una infección urinaria, hacer una tocometría y una cervicometría. Finalmente, la señora queda hospitalizada con un diagnóstico de lumbalgia y durante la evolución fue evaluada tanto por fisioterapia, ortopedia, dolor y cuidado paliativo, pero era llamativo que no tenía ninguna mejoría de su dolor. Estando hospitalizada el 1 de julio en la noche, llaman al médico general para evaluar a la señora porque enfermería la encuentra con fiebre. Tenía una temperatura de 38,6, la reinterrogan nuevamente y ella refiere mialgias, congestión nasal y pues ya teníamos la fiebre objetiva. Al día siguiente se evalúan la ronda por ginecología quienes deciden solicitarle una prueba para coronavirus y al día siguiente tienen el resultado de una prueba positiva. Tenemos entonces laboratorios del 3 de julio, donde la señora tiene los gases una acidosis metabólica compensada con una presión parcial de oxígeno de 48 y una PAFI de 229 como hallazgos más llamativos. En el hemograma tenía una anemia que ella ya tenía como antecedente, un dímero D de 947, una PCR de 8, tenía una troponina negativa. El 4 de julio le realizan un rayos X de tórax en el que describen en la lectura que tiene un reforzamiento peribroncovascular con hallazgos de una ocupación alveolar de aspecto consolidativo multilobar y compromisos principalmente subpleurales que correlacionan probablemente con una neumonía viral. Ese día en la ronda entonces la señora empieza a referir dolor en el pecho y que tiene un poco más de dificultad para respirar. Ese día en la tarde es valorada por medicina interna y dentro de toda la evaluación completa que ellos hacen deciden solicitarle una tomografía en la que refieren que la señora tiene múltiples focos en vidrio esmerilado, tienden a consolidar en todos los lóbulos y que son de predominio subpleural. Inician en ese momento manejo antibiótico con ceftriaxona, realizan unos gases de control, la señora está con una presión parcial de oxígeno de 52 y inician pues como maniobras de reanimación intrauterina. Se define en ese momento trasladar a la señora a la unidad de terapia intensiva, pero realizan nuevamente unos gases de control donde la señora mejoró con el manejo, tiene una presión parcial de mayor a 70 y deciden en ese momento de forma interdisciplinaria hacer una vigilancia en hospitalización. El 9 de julio la señora empieza con un empeoramiento clínico, tiene mayor disnea, aumentan los requerimientos de oxígeno suplementario, llegan hasta un Venturial 50 y tienen una PAFI de 272. Ya para ese momento teníamos un embarazo de 31 semanas, ya había recibido inductores de maduración fetal y deciden trasladar a la unidad de terapia intensiva. En los exámenes de control que realizan en la unidad ya tiene un dímero mayor a 1000, tiene un dímero de 1340, una PAFI de 272, empieza con alteración del estado de conciencia, deciden llevar la ventilación mecánica, a ventilación no invasiva, perdón, y la señora no tiene ninguna respuesta, por lo que deciden que deben intubarla por una falla respiratoria inminente. Inician manejo con metilprednisolona, con ivermectina y la paciente requiere soporte vasopresor. Es evaluada por el servicio de ginecología, quienes en su nota refieren que la paciente está en una falla ventilatoria que requiere intubación. Los intensivistas informaron que intentaron pronarla, pero la paciente no lo toleró. Está con necesidad de vasopresor y por una evolución tórpida se decide terminación del embarazo vía cesárea. Espérenme que algo ya. El 9 de julio a las 4:55 entonces realizan el procedimiento, se obtiene un recién nacido de sexo masculino que pesó 1820 con un Apgar de 7 al minuto, empieza a hacer apnea y bradicardia por lo que pediatría decide intubarlo, pero a los 5 minutos tiene un Apgar de 8. Después de la cesárea, entonces la paciente se pudo ventilar en prono, estuvo bajo esta terapia hasta el 11 de julio, finalmente lograron extubarla el 15 de julio,
se trasladó a piso y finalmente la paciente fue dada de alta el 20 de julio con oxígeno suplementario y con orden de medicina domiciliaria. Hasta el fin de semana la paciente no había tenido pues ningún reingreso a la clínica. Entonces no nos vamos a detener mucho pues en cuanto a las generalidades y la epidemiología del virus. Todos sabemos que el primer caso fue en China, en Wuhan, y que la OMS declaró el estado de pandemia el 11 de marzo del 2020. Se asocia entonces a una zoonosis, aunque no es muy claro, siempre se ha relacionado más pues como con el pangolín. Y el curso clínico de esta enfermedad, entonces en el 86% de las personas va a ser leve a moderada, en el 9% va a ser severa y el 5% tendrá un curso crítico. Este comportamiento no es diferente en las pacientes gestantes. Entonces, el coronavirus es un virus de RNA que tiene una apariencia de corona y a eso se le atribuye, pues como su nombre, por unas glicoproteínas que están en su interior y es la imagen que se ve al microscopio electrónico. Para Colombia hasta antier teníamos entonces 334.000 casos y en el mundo teníamos 18 millones de casos. El periodo de incubación es de 2 a 7 días, se describen hasta 2 semanas desde el tiempo más largo entre la infección y el desarrollo de los síntomas y sabemos que principalmente entonces la transmisión es por gotas, ahorita el contagio es de persona a persona, hay alguna preocupación porque se ha encontrado RNA viral en heces, entonces no está como claro si también tiene capacidad de infectar y la otra pregunta que tenemos es si hay o no hay transmisión vertical. No tenemos datos propios de epidemiología de la población gestante, sin embargo no se han reportado muertes maternas y las embarazadas no parecen tener mayor susceptibilidad para adquirir la infección ni tampoco para tener complicaciones graves. Sí se ha visto en las series de casos que hay de pacientes en embarazo que hay una mayor morbilidad obstétrica dada por parto pretérmino, por ruptura prematura de membranas, más casos de estado fetal no tranquilizador y de distrés neonatal. Entonces vamos a empezar con las recomendaciones que nos da la Asociación Colombiana de Infectología. Y el mensaje más grande que dan en todas las recomendaciones es que todas las decisiones que se tomen deben ser evaluados bajo un manejo interdisciplinario. La primera pregunta es si entonces yo tengo que tamizar a todas las pacientes que vengan para un trabajo de parto. Entonces, por ahora no hay ninguna recomendación para hacer esto y se considera que el simple hecho de hacer un buen interrogatorio y indagar por los nexos epidemiológicos de estas pacientes debería ser suficiente para yo detectar que para una prueba. Vamos a tener entonces unos criterios de ingreso para manejo hospitalario. La guía colombiana no hace un énfasis en esto, pero entonces el clinic nos da algunas recomendaciones que podríamos usar. Entonces, las pacientes que tienen una temperatura persistente mayor a 38, que ya tenemos una radiografía de tórax con signos de neumonía, las pacientes que tienen comorbilidades previas y nos dejan usar el CUR 65, no nos va a aplicar pues el que sean mayores de 65 para esta población, pero si tenemos mayor de un punto, sea en confusión, en el BUN mayor de 19, en la taquipnea o en la presión sistólica por debajo de 90 o diastólica menor de 60, serían criterios de tener la paciente hospitalizada. Y vamos a tener unos criterios para ingreso a unidad de cuidado intensivo, y es entonces criterios mayores, es la paciente obviamente que va a requerir una ventilación mecánica invasiva o que está con necesidad de vasopresores, y vamos a tener unos criterios menores de los cuales debemos cumplir tres, que están los mismos criterios del CUR, tener una PAPI por debajo de 150 y ya de los laboratorios, pacientes que estén con trombocitopenia por debajo de 100.000, leucopenia por debajo de 4.000, que estén cursando con hipotermia o que continúen con hipotensión a pesar de una reanimación adecuada con líquidos endovenosos. Otra pregunta que tenemos que resolver en las pacientes gestantes es si yo le doy o no le doy esteroides a esa señora para maduración. Entonces, la pregunta, digamos que viene de que se ha visto que los pacientes en general que cursan con una enfermedad grave por COVID, entonces van a relacionarse con un síndrome de tormenta de citoquinas y que estos pacientes en teoría podrían beneficiarse de una terapia inmunosupresora. Entonces, todos los pacientes que tengan algún criterio de severidad deberían ser evaluados para descartar que estén haciendo una hiperinflamación. Entonces deberíamos tener los laboratorios completos que nos hablan del pronóstico. Entonces la ferritina, la trombocitopenia, nos serviría una BSG y que con esto nosotros podríamos identificar un subgrupo de pacientes que sí se puedan beneficiar de estas terapias y que podamos impactar en su mortalidad.
pero hay algunas preocupaciones sobre su administración, y es que en otras pandemias, por ejemplo en influenza, se vio que el uso de esteroides en todos aumentaba la mortalidad. Hasta ahora entonces tenemos que la recomendación es, si lo requerimos para maduración, se deben administrar sin ningún problema y no se ha visto que produzcan efectos perjudiciales maternos en embarazos hasta la semana 34. Y entre la semana 34 y 36 lo que nos dicen es que como no hay una evidencia suficientemente fuerte de que los esteroides sí tengan un beneficio para el bebé, lo dejan como riesgo-beneficio según la decisión clínica de si se administran o no. Y como en todas las condiciones urgentes obstétricas, no debe demorarse la decisión de finalizar la gestación por cumplir el tiempo de administrar los inductores de maduración. Otra pregunta es entonces, ¿a quién vamos a ventilar? Entonces hay unas recomendaciones claras sobre qué pacientes deben requerir ventilación. Entonces, primero vamos a tener los criterios clínicos y es toda paciente que esté con signos de trabajo respiratorio, que tenga una taquipnea mayor a 30 o que en los gases tengamos una PAFI por debajo de 200, esté con acidosis o que tengamos una presión parcial de CO2 mayor a 45. No tenemos información clara sobre si hay objetivos de ventilación diferentes para las gestantes, pero entonces nos basamos en principios que son comunes, pues como en estas patologías, y es que sabemos que la hipoxemia puede ser perjudicial para los fetos, que la hipocapnia persistente puede disminuir la perfusión placentaria y que no tenemos claridad sobre los efectos deletéreos de la hipercapnia en el feto. Bajo estos principios, entonces, la recomendación grande es que yo debería mantener una señora que está con un síndrome de dificultad respiratoria agudo en una PCO2 entre 28 y 45 y una presión de oxígeno mayor de 70. No hay ninguna indicación diferente en cuanto a modos de ventilación y los otros parámetros que se deban de tener. Sobre los medicamentos que se usan para sedación, entonces nos dicen que deberíamos de usar los que tengan mayor evidencia en obstetricia, recomiendan el uso de dexmetomidina y de los opiáceos el remifentanilo, y los relajantes neuromusculares deberían evitarse por periodos largos y sobre todo cerca al parto. La ventilación mecánica no invasiva no se recomienda, y otra pregunta grande es qué hago yo con la embarazada si la tengo que pronar, que es lo que vemos pues como en todas partes, que el prono mejora el pronóstico. Entonces dicen que no debe haber ninguna diferencia y que sugieren el inicio temprano de ventilación en prono por al menos 16 horas en todas las pacientes que tengan una PAFI por debajo de 150. En cuanto al feto, entonces, no se ha visto hasta ahora que tener una gestante con un diagnóstico de COVID-19 tengan mayor riesgo de pérdidas gestacionales, y aunque hay algunos reportes que han encontrado RNA viral que sugieren una transmisión vertical, no tenemos evidencia fuerte de esto, y lo que se sugiere es que si es así, probablemente sea muy infrecuente la transmisión. Sí tenemos entonces, como ya habíamos dicho, mayor riesgo de partos pretérmino, y hay algunos datos, digamos, traídos de otras pandemias de coronavirus, como el SARS y el MERS, y es que se ha visto que puede tener una relación con el desarrollo de RCU después de que la mamá se recupera de su cuadro viral. Partiendo entonces de esto, sugieren que se debe hacer pues como un seguimiento del desarrollo y del crecimiento fetal, que podría tener alguna asociación con trastornos de déficit de atención, pero entonces, como les digo, esto no es que lo sepamos de COVID, sino que es como si los otros coronavirus lo han dado, tal vez debamos tener alguna precaución con que este tenga alguna relación. En cuanto a cómo vigilar entonces el bienestar fetal de esos bebés de mamás enfermas, entonces no hay como cosas diferentes en el primer y el segundo trimestre. Para el primer trimestre se recomienda tener una ecografía obstétrica que confirme viabilidad fetal y un tamizaje genético como es usual entre la semana 11 y 13 más 6. Del segundo trimestre tener una ecografía de detalle entre la semana 18 a 24 y continuar si lo requieren un seguimiento del crecimiento fetal. Para el tercer trimestre, entonces sugieren tener, si la paciente está hospitalizada, una ecografía que evalúe cómo está creciendo ese feto, y dependiendo de las condiciones clínicas de la mamá y el bebé, decidir si requiere pruebas adicionales de bienestar fetal, como un perfil biofísico o un Doppler. Recomiendan, si la paciente está hospitalizada, hacer monitoreo fetal a partir de la semana 28 de forma diaria, y solamente requerirían monitorización continua si están con contracciones. Otra decisión muy importante en estas pacientes entonces va a ser cuándo debo terminar el embarazo, y se recomienda en general que la decisión de desembarazar sea por causa obstétrica y no por el síndrome de dificultad respiratoria.
Entonces, no hay una indicación como tal por la enfermedad de COVID para adelantar el parto o que ese parto tenga que ser por vía cesárea. Recomiendan que si la paciente es candidata a inducción se usen prostaglandinas como la dinoprostona porque es de liberación continua y eso reduce también la exposición del personal a tener que ir a evaluar cada 4 a cada 6 horas esa paciente. Y la vía del parto dependerá únicamente de una decisión obstétrica y del estado fetal. Todo el proceso debe hacerse dentro del mismo lugar, en la misma sala de partos, debe llevar la paciente su trabajo de parto y la atención del parto y se debe minimizar el personal que está implicado en esta atención. El manejo posparto, entonces, estas pacientes se deben recuperar en ese mismo lugar y bajo las mismas condiciones de aislamiento. Recomiendan evitar el uso de AINES en la analgesia posparto y el coronavirus por sí solo se considera un factor de riesgo trombótico. Entonces, estas pacientes deben irse con tromboprofilaxis por lo menos 6 semanas. Hay algunas recomendaciones sobre los acompañantes, entonces en general, si la paciente es sintomática, no debe tener ningún acompañante que no sea el personal de salud. Pero si la paciente es asintomática, hay una recomendación sobre que podría tener un único acompañante que esté asintomático, que no tenga comorbilidades, que sepa que tiene un alto riesgo de contagio por estar dentro de una institución de salud, pero eso va a depender de las condiciones de infraestructura de la institución donde estemos y en general pienso que es muy difícil cumplirlas, porque entonces dice que usted debería tener un espacio mayor de 2 metros entre cada paciente con su respectivo acompañante para cumplir con las condiciones de aislamiento. Para la lactancia, entonces, no tenemos ninguna evidencia de que haya transmisión del virus a través de la leche materna, pero la preocupación grande es que puede haber transmisión horizontal por el contacto físico entre la mamá y ese bebé. Entonces, el hecho de continuar la lactancia debe ser una decisión individualizada entre el grupo clínico y la paciente, que ella sepa que existe ese riesgo y que se deben cumplir las condiciones de aislamiento por gotas y contacto para evitar que haya transmisión. Entonces, en general, la recomendación grande es si usted tiene una paciente que está en buenas condiciones, no está sintomática y puede lactar, no deberían separarse, debería continuar la lactancia simplemente verificando el cumplimiento de aislamiento de contacto y gotas. Si se decide hacer separación, sea porque la paciente está sintomática o porque la señora decidió que quiere prevenir y no quiere tener ningún riesgo de contagiar a su bebé y prefiere separarse de él, debe hacerse entonces extracción y transporte de esa leche y debe ser administrada por un cuidador secundario pues que esté sano. Si estamos dentro de una institución y se va a hacer extracción, entonces se debe usar un extractor único por paciente. Y entonces, ¿qué hacemos para darle alta a estas señoras? ¿Las damos de alta más rápido o después? Entonces, también hay unas recomendaciones sobre eso. Entonces, en general, si tenemos un parto normal, sin ninguna complicación, un recién nacido a término que está sano, recomiendan entonces que el alta debe darse a las 24 horas. Y si fue por vía cesárea y cumple las mismas condiciones, después de las 24 horas debe considerarse el alta, siempre pues conociendo el contexto social de la paciente. No recomiendan dar alta temprana en recién nacidos pretérmino tardío, es decir, después de la semana 34, porque en otras pandemias y en algunas series se ha visto que estos son los que tienen más riesgo de reingreso. Y sugieren que estas pacientes que se les da alta temprana deben tener un seguimiento telefónico o garantizar una visita domiciliaria después del alta. En cuanto a medicamentos, entonces en general vamos a encontrar que algunas de las terapias propuestas, como el lopinavir, ritonavir, la cloroquina y la hidroxicloroquina, se consideran seguros en la gestación. Pero en general, para población gestante y no gestante, no tenemos hasta ahora recomendaciones sobre el uso de algún medicamento. Entonces, dicen que no se debería usar hidroxicloroquina o cloroquina ni oseltamivir. El oseltamivir solamente estaría indicado si yo, por ejemplo, en un Pilarray tengo que esa paciente tiene además una infección por influenza. Y no hay ninguna recomendación porque no hay evidencia fuerte para hacerlo ni en contra ni a favor sobre lopinavir, ritonavir, acitromicina, tocilizumab, interferón, remdesivir, ivermectina y esteroides. Los esteroides entonces los recomiendan para el uso cuando además tienen otra comorbilidad que ha demostrado que mejora con el uso de esteroides, por ejemplo, una paciente asmática. Y los antibióticos entonces se recomiendan como terapia antibiótica empírica cuando se sospecha que tiene una neumonía combinada, virus y bacteria.
leve o moderado que requiere hospitalización dependiendo pues de las guías de la institución. Si no hay evidencia alguna de que sí cursa además con una infección bacteriana, se debería suspender la terapia antibiótica. Y básicamente esta recomendación parte de que ante la sospecha sabemos que el inicio tardío de antibióticos cuando estamos ante una sepsis incrementa la mortalidad en todas las pacientes. Y finalmente, entonces, unos criterios de curación y del alta hospitalaria, entonces nos definen que la erradicación es cuando desaparece el ARN viral de los fluidos corporales y que podríamos dar alta a estas pacientes si están afebriles por más de 48 horas, mejoraron los síntomas respiratorios y ya no está con hipoxemia, no requiere hospitalización por otras patologías y tolera la vía oral. Esas eran las recomendaciones que yo les traía. Ya el profe Andrés Uribe nos va a hablar de las recomendaciones de los neonatos. Muchísimas gracias, Estefanía, por tan excelente presentación. Quisiera en este momento darle la palabra al doctor Luis Carlos Serna, quien nos va entonces a compartir. En este momento ya estamos viendo su pantalla. Doctor Luis Carlos, bienvenido. Adelante. Bueno, con el permiso del doctor Andrés, con el que ya conversé, ¿me están escuchando, cierto? Sí, señor, correcto. Con el permiso del doctor Andrés, pues que ya conversamos por el interno, le voy a tomar 5 minuticos. Al final, Andrés y yo vamos a mostrar como los protocolos que nosotros tenemos en la institución. La Clínica Universitaria Bolivariana y la universidad han estado muy pendientes de establecer unos protocolos de manejo y guías para estas pacientes. Agradecerle a Estefanía por su muy buena presentación. Vamos a ponerle un poquito de sabor a la reunión para que seamos más participativos. ¿Alguno de ustedes quiere levantar la mano para que yo le haga una preguntita o simplemente miro aquí el listado de los asistentes y me tiro? Pues yo ya también a otro por el interno le avisé que le iba a preguntar. Pero bueno, lo que quería aclarar un poquito con esto es que con esta epidemia del SARS-CoV-2, los obstetras hemos tenido, digamos que alguna facilidad comparado con otras epidemias. Para nuestra fortuna, todavía no hay ninguna evidencia que como en otras epidemias, como en el MERS, como en el H1N1, las maternas fueran personal o población más susceptible. Todavía con el SARS no hay evidencia de que nosotros podamos decir que las maternas sean unas pacientes que tengan mayor susceptibilidad a infectarse o que tengan mayor morbilidad por padecer la enfermedad durante el embarazo. Lo que sí hemos notado es que, como en otras patologías, puede haber algún tipo de complicaciones postnatales. Pero hay una pregunta muy importante que quisiera hacerle al doctor Jonathan Rendón, que sé que está por acá, sobre la importancia que tiene la afección hepática en las pacientes con infección por SARS-CoV-2. ¿Y por qué considera que esa afección hepática es importante de considerar en las maternas? Si él no me responde, Estefanía, prepare el cañón. Ya yo creo, Jonathan, Aquí estoy. Aquí estoy. Ya se maloqueó. Más o menos, más o menos. Profe, pues en las embarazadas el estado basal de la función hepática, si bien puede estar levemente alterada, la infección por COVID, o sea, la infección por SARS-CoV-2 puede alterar también las enzimas hepáticas, es decir, podemos esperar en una embarazadita unas enzimas hepáticas elevadas que pueden estar en 130, 120, que de pronto no quiere decir que esté haciendo un trastorno hipertensivo, sino que es propio de la infección del COVID. Entonces creo que es lo que hay que tener en cuenta es eso, o sea, hay unos cambios que pueden ser basales del embarazo, unos cambios que pueden ser por la infección y unos cambios que hay que tener en cuenta precisamente para evitar tomar decisiones de pronto aceleradas pensando que sea un trastorno hipertensivo y que pueden ser derivadas simplemente de la infección por SARS-CoV. Excelente, Jonathan. Esa es la respuesta. Entonces, hay condiciones. Recuerden que la infección por SARS-CoV no solo da la afección pulmonar, hay una afección neurológica, puede haber un daño renal y la afección hepática es supremamente importante de considerar. Entonces, nos puede sobrelapar o nos puede hacer confundir en una paciente con un embarazo pretérmino
con una afección hepática la presentación de un síndrome de HELP o de un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, y lo que la paciente tiene es una infección por SARS-CoV que va a resolverse, que va a mejorar y que probablemente no indique la terminación de la gestación. Nosotros le enviamos la solicitud o la invitación al grupo de intensivos de Bolivariana. No sé si hay alguno de los profes de intensivos por acá para que nos dé alguna opinión sobre la pronación en las embarazadas aunque Estefanía pues nos mencionó claramente las indicaciones, si nos puede opinar sobre, en el caso clínico principalmente, sobre la pronación de esta paciente. Si alguien requiere, por favor, activar el micrófono, también me escribe, por favor, y me dice. No parece que haya ninguno de los intensivistas por acá, entonces, bueno, básicamente eso era lo que yo les quería comentar, agradecerle a Estefanía entonces la presentación, y le doy la palabra al doctor Andrés Uribe. Al final nuevamente mostraremos entonces cómo hemos agrupado nuestros protocolos de manejo para las pacientes en estas épocas de pandemia. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, doctor Andrés, bienvenido. Adelante. Bueno, lo que básicamente les quiero mostrar hoy es, en primer lugar, un poquito de epidemiología y de datos que nos llevaron a construir el protocolo que les vamos a mostrar al final. Entonces, tenemos que contar con que tenemos un problema donde básicamente hay poquita información, pocos datos. Entonces, y han ido apareciendo en forma gradual. Entonces hay protocolos que ya van en su cuarta o quinta versión, y esa es la manera como creemos que se va a seguir desarrollando esta pandemia, porque la información va cambiando, las estrategias que vamos teniendo. Arriba en la gráfica, en la parte izquierda, pueden ver la curva que el Instituto Nacional de Salud tenía en el 2019 de lo que ellos llaman el caso de infección respiratoria aguda inusitadamente grave. Y ahí cae de todo, ¿cierto? Ahí cae influenza, virus respiratorio sincitial, adenovirus, etcétera. Y esa es la curva de afectación, y como ustedes ven es una curva clásica en U, si la voltean. Es una curva donde vemos que ancianos y los niños más pequeños son los más afectados. La que ven abajo es la curva que lleva, todo esto es a la semana 19 de vigilancia epidemiológica, y la curva que ven abajo es la curva del coronavirus. Es muy distinta. Entonces, esta, como ustedes pueden ver en los menores de 5 años, es una enfermedad realmente excepcional, rara. No pues como en la definición de enfermedad rara, pero comparativo a otros grupos etarios es mucho menor. Y yo soy un convencido que el día que logremos descifrar cuál es la real razón, porque tenemos la sospecha con ciertos receptores, pero la real razón por la que este virus se comporta así, probablemente tendremos una posibilidad de tratamiento. Les voy a hablar un poco de el último artículo, tiene unos 10 días y es un reporte de todos los niños en los que se ha hecho reporte científico. Se cogieron y se examinaron 905 artículos, 131 de ellos describen hallazgos clínicos, y de todos esos hay 20 estudios que son particularmente neonatales. El resto meten los neonatos dentro del grupo de niños. Estos estudios pertenecen a 26 países, que eso es también muy importante. O sea, hay países que no están reportando, entonces no es realmente que estos sean todos los niños infectados, sino que estos son los grupos de reporte, que deben ser obviamente menores que los reales. Pero como les digo, es hasta ahora la serie de casos más grandes, son 77.780 pacientes, y si vimos el dato de Estefanía, vamos en 18 millones de infectados, o sea que realmente es una infección que no es tan importante. En el área pediátrica, la media de adquisición es de 8.9 años, y 75% de estos niños adquirieron
la infección en el seno familiar, en el grupo familiar. 86 de ellos fueron reportados por PCR, el resto por otras estrategias diagnósticas, y de todos estos niños el 3.3% ingresaron a cuidado intensivo o tuvieron algún tipo de tratamiento que pudo ser evaluado. En general, el curso clínico en niños es un curso clínico que va de leve a moderado, sin síntomas casi el 20%. La fiebre es muy común, es de los signos más comunes, pero miren que apenas alcanza un 60%, y le sigue la tos. Los síntomas gripales en general con la fiebre abarcarían la mayoría de los casos sintomáticos. Las complicaciones son excepcionalmente raras, el choque en 0.24%, falla renal 0.09%, y de todo este grupo fueron intubados el 0.54%. En las estrategias diagnósticas, realmente lo que son los exámenes serológicos aportan poco. Muchas veces encontramos errores, particularmente en neonatos existe el problema de que cuando diagnosticamos por inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G es transmitida por la placenta, de esa manera no es muy útil como estrategia diagnóstica. El hemoleucograma hay una leucocitosis leve, en neonatos 7100 no se considera leucocitosis, el promedio es 7100, la neutrofilia leve en el 44%, linfocitosis en el 39%, y los marcadores que se están usando en adultos como el dímero D, como otros reactantes de fase aguda como la procalcitonina, a veces están ligeramente aumentados y no necesariamente se relacionan con complicaciones. En la parte radiológica es incluso más común lo que ustedes, los hallazgos clásicos, es decir, clásicos en este momento es imposible, pero los hallazgos más comunes que encuentran en adultos son excepcionalmente raros. La tomografía que ven arriba a su derecha es realizada en Bogotá en un neonato, y tiene pues los hallazgos clásicos, pero de esos infiltrados y esa aura en vidrio esmerilado que podría ser muy sugestiva. Esto rara vez se ve en niños. Entonces, finalmente, en neonatos tenemos pocos datos. Muchas de las medidas, cuando comienza la epidemia, que eran pues los datos todavía más raros, el primer reporte de casos sale alrededor de marzo y tiene 20 casos. Entonces, lo primero que se hicieron fue aplicar estrategias que fueron obtenidas de virus como el SARS y el MERS que afectan, estos sí tienen una grave afectación en maternas y en recién nacidos. Todo lo que ustedes van a ver en la evolución cuando leen esto es que empezamos con estrategias supremamente draconianas y hemos ido disminuyendo y aflojando como ese tipo de estrategias cada vez más. Entonces, a medida que fue avanzando la pandemia, fuimos evaluando el riesgo de infección y el riesgo de un recién nacido grave con el de separación, y por eso hemos ido cambiando y adaptándonos cada vez más. Las condiciones de cuidado perinatal son muy importantes porque nosotros sí hemos notado un cambio en la morbimortalidad en ciertas instituciones, y cuando uno va a mirar no es el coronavirus per se, sino que se ha cambiado la estrategia de cuidado de las maternas. Hay cosas, por ejemplo, como el tamizaje para estreptococo de grupo B, que se ha caído muchísimo en la ciudad, entonces eso afecta directamente la salud perinatal, pero realmente no es directamente derivado del coronavirus. Hay reportes a nivel mundial de aumento en los mortinatos y probablemente no se debe al coronavirus, sino a el retardo en la consulta de estas maternas. En este reporte, entonces hasta ahora tenemos en la literatura mundial reportados 836 neonatos, hijos de madre con coronavirus, y de ellos 35 de ellos con PCR positiva. Nosotros en la clínica llevamos 37 maternas positivas o sospechosas. No tenemos hasta ahora recién nacidos positivos. Los que hemos tenido positivos
han llegado ya remitidos de otras instituciones o han venido a consultar directamente por urgencia y ninguno ha tenido enfermedad grave, ni siquiera pudiéramos decir que moderada. En general, en la literatura se encuentra que el 98% de los recién nacidos tienen un Apgar mayor de 7, perdón, y ese es el promedio, por ejemplo, de Estados Unidos del Apgar al nacer. Sí hay un porcentaje alto de prematuridad. El promedio actual en el mundo se habla de un porcentaje entre el 11 y el 13%, pero en estos maternas llegamos al 22%, pero muy probablemente se debe por la afectación de la salud materna y no de la salud perinatal. La asociación con gravedad materna, porque los primeros datos mostraban cómo las maternas se infectaban menos y llegaban menos a cuidado intensivo que la población general, casi la mitad, pero muy probablemente las que están llegando a cuidado intensivo pueden tener también otras comorbilidades y realmente parece ser también que se comporta un poquito mejor con los neonatos. Casi todos los neonatos reportados tienen enfermedad leve, casi todos salen negativos en las primeras 24 horas en los sitios que se está aplicando esa estrategia para detectar infección vertical y casi todos ya se positivizan entre los 5 y 14 días posteriores. Entonces, como hablábamos ahora, la utilidad del diagnóstico por anticuerpos no es muy importante por el tema de la transmisión vertical de las inmunoglobulinas, muy pocas muertes reportadas a nivel mundial y 100% de las muertes reportadas tenían enfermedad grave de base el neonato. Los desenlaces atribuibles al estado materno son casi todos las consecuencias de lo que estamos realizando en perinatología y se atribuyen casi todas las muertes a intervenciones que se han hecho alrededor de la mamá por su estado de gravedad. En general, si aceptamos que la transmisión se adquiere en neonatos, porque hay muchos intentos de reporte de transmisión vertical, pero realmente casos que se puedan considerar si hay un estudio completo que puede realizar o llegar a esta conclusión, son solamente 2. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo un fenómeno que ocurre mucho con los medios de comunicación y nos está sucediendo entre los médicos. Casos como este que pueden ver ustedes a su izquierda, que son extraordinariamente excepcionales, son tan excepcionales pues que ameritan una publicación en el New England Journal. Se están extrapolando y estamos tomando medidas para prevenir este tipo de casos que son extraordinariamente raros. Lo mismo nos está sucediendo con el tema de la transmisión vertical. Si llevamos 18 millones de infectados y miles de embarazadas infectadas, el hecho de que haya este tipo de reportes los convierten como anecdóticos. O sea, decir que tenemos 2 reportes de transmisión vertical entre una gran cantidad de embarazadas, a pesar de que se ha buscado y se ha buscado intensamente, pues dice que si esta manera de transmisión existe, sería excepcionalmente rara. Y muchas de las medidas que estamos tomando las tomamos por este tipo de reportes que, como les digo, son muy raros. Entonces, en forma general, no tenemos una evidencia de que la separación madre e hijo, de que el separar madre e hijo prevenga la infección. Si decimos que la infección se adquiere como la adquieren los demás grupos etarios, quiere decir que es el contacto y la transmisión por aerosoles. Entonces, y no tenemos esa evidencia. De lo que sí tenemos una evidencia es que la separación madre-hijo causa cambios en el comportamiento materno y en los sentimientos de competencia. También tenemos evidencia de que cambian los niños que no tienen contacto con su madre en las primeras horas de vida, tienen cambios en la autorregulación y en su comportamiento y en ciertos hábitos y en ciertas características del desarrollo. Los niños que se separan tienen una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Recuerden que al nacer se presenta en el recién nacido una reacción similar a la reacción de huida de ciertos mamíferos. Entonces, el contacto con la madre
tiene un funcionamiento que dispara hormonas contrarreguladores de esa reacción de huida, porque ustedes saben que si la reacción de huida no se atenúa, puede producir daños a largo plazo. El contacto entonces tiene evidencia de que es bueno para el comportamiento del bebé, de la madre y el desarrollo neurológico a corto y a largo plazo. Entonces, cada vez estas medidas que en principio se anotaron se fueron relajando. Entonces, como decía Estefanía, la leche materna es probablemente si existe transmisión a través de leche materna, porque también el reporte de casos son solo 2 casos a nivel mundial, donde se ha encontrado el ARN viral en la leche materna, y de transmisión transplacentaria son casos extraordinariamente excepcionales. También parece ser que las medidas de protección personal correctamente aplicadas son supremamente efectivas para prevenir la infección. Tenemos nuestras instituciones donde la gran mayoría de casos que se han reportado de infección en el personal de salud fueron adquiridos por fuera del hospital, y en las áreas que el personal que maneja directamente los pacientes infectados por coronavirus no tenemos reporte de infecciones, y ese dato es súper importante porque entonces las medidas de protección funcionan si son bien aplicadas, pero también ustedes cuando ven este tipo de guías, ustedes ven que hay una guía española, una guía turca, una guía polaca, una guía norteamericana, y uno dice, pero ¿por qué tantas guías? No deberíamos tener una guía en general para todos, y es porque las condiciones de infraestructura de cada institución, los recursos con que cuenta el sistema, porque no es lo mismo tener una enfermera para 6 pacientes que una enfermera para 4 o para 2. Los elementos de protección personal, la disponibilidad de estos recursos y que sean los elementos de protección apropiados y bien aplicados son súper importantes. Y el momento epidemiológico, no es lo mismo tener abierta una unidad de cuidado intensivo en un momento como este que hacía 2 meses que no teníamos un solo paciente. Y recuerden que en los momentos de pandemia prima la protección del personal, o sea, el análisis ético siempre arranca por la protección del personal, que es supremamente importante. Otras intervenciones que han sido estudiadas y ya salieron es, por ejemplo, bañamos los recién nacidos al nacer. Eso ya se encontró que no se hace. Desde el 2013 aproximadamente la Organización Mundial de la Salud nos dijo que el baño debía ser diferido, nunca en las primeras 24 horas, y había evidencia también que el baño en las primeras 24 horas puede ser nocivo para la termorregulación y para ciertas estrategias que mejoraban la lactancia. En este momento todavía existe algo de discusión sobre la leche materna extraída, sobre la leche materna obtenida directamente de la madre, y la razón es que cuando ustedes extraen la leche materna el microbioma cambia, y un microbioma de un bebé alimentado exclusivamente con leche extraída muy probablemente se parece un poco más al que se alimentó con fórmula que al que tiene la leche materna, y ustedes saben que el microbioma probablemente va a condicionar también a futuro enfermedades como la alergia, como el asma, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les decía, la infraestructura, no es lo mismo yo tener esa unidad abierta donde están todos los bebés juntos que tener una unidad cerrada. Entonces, probablemente yo puedo tener estrategias diferentes en un lado y el otro. ¿Dónde voy a cuidar estos recién nacidos? Tengo un sitio aparte para hacerlo, tengo un sitio aparte para intervenirlos, la capacidad que tenga de filtros, de equipos de protección, etcétera. Todo esto hace que modifique una guía o la otra. Entonces, en general, lo que estamos aceptando es que por ahora los recién nacidos sabemos que se están infectando igual como se infectan los otros pacientes. Entonces, las medidas que van dirigidas al neonato se parecen un poco a las que tenemos en otros. Que sí tenemos en este momento un aumento marcado de la morbimortalidad, pero no directamente por el coronavirus, sino derivado de las estrategias que las personas estamos implementando para prevenirlos. Entonces, a nivel mundial tenemos un disparo en los reportes de consulta tardía.
tenemos caída en la tasa de lactancia, tenemos disminución en la cobertura de la vacunación a nivel mundial, tenemos un aumento de mortinatos que les hablaba ahora porque las mamás están consultando tardíamente y no se están quedando en casa, incluso teniendo signos de alarma en su embarazo. Tenemos consulta tardía para patologías comunes y tratables que tienen efectos prevenibles. Y en neonato estamos viendo particularmente que este fenómeno es supremamente marcado. Entonces, como les decía, cayó las pruebas de tamizaje, tampoco las estamos haciendo, estamos implementando protocolos de altas tempranas que influyen directamente. Estamos viendo neonatos haciendo revisiones por telesalud, probablemente también estamos aprendiendo de telesalud y eso ha costado. Las intervenciones que se hacen en las mamás, entonces obviamente tenemos efectos de ese tipo de intervención en los recién nacidos. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud y, como dicen por ahí, no todo puede ser malo. Entonces hay algunas cosas buenas. Esto es lo que era la morbilidad. Nosotros a partir de los meses de marzo a abril empezamos a ver un aumento en los virus respiratorios en la población infantil. Virus respiratorios que sí son muy agresivos con los recién nacidos. El virus respiratorio sincitial en neonato hace hospitalizar entre el 30 y el 38% de todos los recién nacidos y de esos un 10% terminan en cuidado intensivo, probablemente con algún tipo de ventilación. La epidemia de influenza que venía desde China desde el año pasado, ya había llegado a Estados Unidos en el mes de diciembre y había matado 142, es una influenza tipo B y había matado 142 niños en Estados Unidos al mes de diciembre. Con todas estas medidas de contención y estas estrategias de salud pública como la cuarentena, el distanciamiento social, el cierre de los colegios, los virus respiratorios cayeron notablemente. Entonces, al lado izquierdo de su pantalla ustedes ven lo que fue el 2019 y miran al lado derecho, estos son datos del Instituto Nacional de Salud, miran a la semana 17 vigilancia epidemiológica, en lo del 2019 obvio está todo el año, pero miren hasta la semana 17, que es la comparable, cómo cayeron las hospitalizaciones generales, el ingreso a cuidado intensivo y en general el comportamiento viral. No quiere decir que estos virus no vayan a llegar, quiere decir que estos virus en el momento en que llegan probablemente van a hacer lo que hacen usualmente, pero no nos han llegado todavía. No sé, Luis Carlos quiere mostrar lo del protocolo. Sí, Andrés. Entonces yo voy a Adelante. compartir mi pantalla con ustedes un momentico. Doctor, le paso le voy a pasar entonces La bolita. la bolita, sí, señor. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Andrés como para que vayamos dejando bastantes cosas en clara. Andrés, ¿vos consideras que es despreocupado considerar la transmisión vertical poco importante en esta infección o es una forma de ver las cosas de una manera adecuada, con base en la evidencia, considerar que es muy poco probable que los pacientes se transmitan a través de vía vertical, porque como lo dijiste, estamos tomando conductas con base en reportes anecdóticos? Yo pienso que la transmisión por leche materna, la transmisión transplacentaria, si existen, que en este momento no es factible descartar que existan, son tan supremamente raras que tomar este tipo de conductas y de decisiones basándose en este tipo de reportes, como les digo, se parece más a lo que hacen los medios de comunicación que a lo que deberíamos hacer como médicos. La evidencia es bastante sólida de que las vías de transmisión son las que tienen los otros pacientes y creo que nos debíamos enfocar ahí, obvio sin bajar la guardia, por lo que hablábamos que la protección del personal es importante y mientras esta pandemia pues nos da datos definitivos debíamos tener ciertas precauciones, pero que no las precauciones estén enfocadas a lo excepcional, sino a lo común. Bueno, perfecto. La Clínica Bolivariana en los servicios de obstetricia y pediatría han hecho un esfuerzo grande en tener nuestro protocolo de manejo de la paciente con infección por SARS-CoV.
Hay un documento en la intranet de la clínica para que consulten quienes estén en la institución. Hemos tratado de mantenerlo lo más actualizado posible porque, como dijo el doctor Andrés, y como lo mencionó Estefanía anteriormente, pues hay tantos protocolos como instituciones de salud hayan porque los recursos varían de institución en institución. Entonces les voy a hacer como un resumen de qué estamos tratando de hacer nosotros en la institución para poder manejar de la mejor manera a estas pacientes. Todas las pacientes ingresan a la Clínica Universitaria Bolivariana por una sola puerta. La limitación de este acceso nos ha permitido controlar la sintomatología de las pacientes, la condición clínica de las pacientes, y esa puerta la llamamos triaje, que se hace en el servicio de urgencias. Hemos instaurado un modo de hacer triaje que lo llamamos triaje avanzado, en el cual se ahonda un poquito más en las condiciones clínicas de la paciente para permitirnos saber si es una paciente que está con factores de riesgo o no para tener infección por COVID-19. Entonces, dentro de esas preguntas, la más importante es: la paciente llega en trabajo de parto. Me voy a referir solo a trabajo de parto porque nosotros podemos tener en la consulta de urgencias una materna que llega solo por síntomas asociados a COVID, o podemos tener una materna que llega por una patología asociada al embarazo y además sintomatología de COVID, o una materna que llega en trabajo de parto. Hoy nos vamos a referir a la materna que llega en trabajo de parto. La paciente llega en trabajo de parto, se le pregunta si ha presentado fiebre o no. Si la paciente no ha presentado fiebre, se considera una paciente de bajo riesgo. Si la paciente ha presentado fiebre, entonces nosotros le vamos a preguntar si ella tiene síntomas respiratorios o no los tiene. Si no tiene síntomas respiratorios, consideramos esa paciente de bajo riesgo. Si la paciente tiene síntomas respiratorios, entonces vamos a preguntar por antecedentes como si hubo viajes al exterior cuando eso aplicaba, si la paciente ha tenido contacto estrecho con un paciente diagnosticado recientemente con COVID, o si ella incluso ha sido diagnosticada recientemente con infección por COVID. Si eso no ha ocurrido, consideramos a la paciente como una paciente de riesgo moderado, y si ha ocurrido, entonces la vamos a considerar de riesgo alto. ¿Cómo la vamos a manejar? Si es de bajo riesgo, entonces nosotros haremos un cuidado obstétrico de rutina, como lo hemos venido haciendo. Todas nuestras pacientes al ingresar al área quirúrgica, nosotros no tenemos presión negativa, nosotros no tenemos los recursos que tienen en otras instituciones. Por las características de nuestro servicio es muy difícil garantizar una distancia superior a 2 metros entre paciente y paciente. Entonces, toda nuestra paciente en trabajo de parto estarán con mascarilla quirúrgica. La persona que va a atender el parto lo va a atender con sus equipos de protección personal respectivos, que son principalmente la máscara quirúrgica y una máscara o una careta facial. Y todas las pacientes se atenderán con ropa quirúrgica antifluido idealmente, o ropa que se vaya a desechar una vez termine de atenderse el parto. Las pacientes que tienen riesgo moderado van a tener un parto en un lugar aislado, separado de las demás maternas. Ya se adecuó una habitación en lo que llamamos hospitalización premium, donde las pacientes son llevadas para su trabajo de parto. Las pacientes allí, como lo mencionó Estefanía, estarán solas, tendrán acompañamiento del personal de salud, pero no podrán tener acompañamiento de ninguno de sus familiares en ese lugar. A las pacientes les vamos a hacer a todas PCR para COVID-19. En el diagnóstico de COVID-19 definitivamente es importante por ahora realizar PCR. No, las pruebas serológicas tienen muy poca utilidad para el manejo de nuestras pacientes en este momento. No está contraindicado el parto por vía vaginal, y la cesárea se realizará si hay una indicación obstétrica para ello. Quien atienda el parto lo va a atender con una máscara N95. En todas nuestras pacientes estará limitado el uso de oxígeno suplementario en el parto, porque eso se va a considerar un contacto de alto riesgo para el personal de salud. Entonces, solo se administrará oxígeno suplementario si ese fuera estrictamente necesario. Bueno, las pacientes de alto riesgo tendrán parto también en aislamiento. Le vamos a hacer la prueba para COVID-19. De la misma manera, no tendremos contraindicado el parto. La cesárea se realizará, como en el caso clínico que les presentamos, si hay una indicación obstétrica o hay necesidad de ventilación, o la paciente está en un shock refractario al tratamiento que impide su manejo.
En parto y cesárea, el que lo atienda estará con N95, careta protectora. Nosotros en la institución se adaptó como una de estas máscaras de snorkel con unos filtros de máquina de anestesia para que se facilite la atención de las pacientes con visibilidad para quien esté operando. Los cuidados de estas pacientes de riesgo moderado y riesgo alto incluyen la monitoría continua, podemos administrar anestesia regional y con base en lo que enseguida Andrés nos va a mencionar, discutiremos con ellos los riesgos, los beneficios del alojamiento continuo, de la lactancia, porque los pacientes siempre tendrán esa preocupación. Esto era lo que yo quería compartir. Claudita, si usted quiere, me quita ya la bolita para que no dejamos de compartir. No se preocupe, no hay ningún problema. Ha estado sumamente interesante todo este abordaje y la presentación que han realizado nuestros expositores de un tema tan importante y que en este momento tener la visión de todos ustedes como especialistas, no solamente entonces que tienen el conocimiento por su desempeño en la clínica universitaria bolivariana y esta gran fortaleza que tenemos en todo el acompañamiento del binomio madre-hijo como una de las áreas representativas de la institución, hace muy valioso todo lo que se ha presentado y puede servir de referente, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para muchos otros colegas y profesionales de las diferentes áreas en diversas instituciones. Queremos en este momento, si los expositores están de acuerdo, abrir esta sesión de preguntas y de intervención por parte del público. Teníamos por acá una primera pregunta: ¿cómo es el acompañamiento del recién nacido de una madre infectada? ¿Se permite que el bebé tenga acompañante? Bueno, entonces había unas cositas para finalizar, Claudio. Este es el protocolo ya desde el protocolo espejo del que acaba de mostrar el doctor Serna, y es el protocolo del recién nacido. En forma general vamos a definir que ya se les deja lactar. En un principio no se les deja. A las enfermedades las maternas que están graves o moderadas se les permite la extracción. Pero se sugiere la lactancia, todo bajo condiciones de protección personal. Se le estamos haciendo la PCR prácticamente a todos los bebés entre el tercer y el quinto día. La observación que estamos dejando es mínimo 24 horas, eso es importante en pacientes que no son de riesgo, y en los otros pacientes la observación se debe a los cuidados usuales que requiere ese recién nacido. O sea, si se tiene que quedar más tiempo de las 24 horas es por su condición neonatal y no por ser de riesgo de coronavirus. Pacientes que están asintomáticos, así tengan la prueba positiva, los enviamos a la casa. Los que tienen signos leves, el seguimiento lo está haciendo la EPS por vía telefónica. En general, para responder la pregunta que me diste, digamos que tenemos una madre sospechosa o positiva, no la podemos dejar entrar a las unidades por lo que habíamos hablado ahora, pues el riesgo, sobre todo particularmente para el personal de salud y los otros pacientes. Entonces lo que hacemos es buscar un cuidador que no sea contacto ni sea positivo, que esté entre 18 y 60 años. Sobre el alojamiento posparto, las madres están sin acompañante. Ustedes ven que estos pacientes de coronavirus están sin acompañante. Si a veces permitimos por la condición materna que entre, debe tener las mismas condiciones de acompañamiento del recién nacido. Ese alojamiento conjunto, que es el que se sugiere, de todas maneras se acompaña de un consentimiento informado, donde la madre nos acepta, se le explican los riesgos del alojamiento conjunto, al menos los potenciales, y se le indica que si ella quiere podemos llevar el bebé a otra zona mientras viene una persona que no sea contacto para entrenarse en el manejo del recién nacido. En forma general, esta parte de abajo de la vacunación se las traía aparte porque ya la cambiamos. Estamos siguiendo el protocolo que sugirió la Organización Panamericana de Salud. En una primera instancia, sin conocer muy bien sobre la infección, se habían adoptado medidas supremamente restrictivas con estos pacientes. No se les ponía ni la BCG ni la hepatitis B, excepto los pacientes hijo de madre
portadora de hepatitis B o enferma con hepatitis B, y en el nuevo protocolo ya se les pone hepatitis B, y la BCG todavía, por ser una vacuna viva atenuada, se tienen algunas restricciones, sobre todo en el paciente sintomático. En forma general, por ahí vi otra pregunta, Clau, que era si había síndrome de Kawasaki en niños. En el pico que llegó a Nueva York se empezaron a hacer los primeros reportes de caso de una enfermedad de tipo vasculitis que se presentaba en estos muchachos, pero hasta donde va la información, o hasta lo que yo he podido revisar, eso no es un cuadro clínico neonatal, es un cuadro clínico pediátrico más que neonatal. No sé si hay otras preguntas. Sí, hay otra pregunta. Nos dicen entonces, buenos días, ¿cómo es el protocolo de anticoagulación para maternas con marcadores de trombosis, dímero D elevado en el contexto de la COVID-19? Es una pregunta del doctor Héctor Cuervo. Muchas gracias. Sí, Claudita. ¿Estefanía tiene algo que decir de esa pregunta o la respondo yo? ¿O Estefanía ya se fue? No, no me fui. Ah, bueno. Ahí está. ¿Tiene Profe, algo que decir? en el consenso colombiano, entonces hacen como la anotación de que si el dímero D está mayor a 4 veces el valor de referencia y tiene un fibrinógeno mayor de 900, se sigue considerando que debe ser tromboprofilaxis. Y si la paciente tiene algún deterioro súbito, como que requiere de un momento a otro mayor suplemento de oxígeno, está taquicárdica o hay algo que sugiera que tiene una enfermedad tromboembólica, sí sugieren anticoagulación plena. Pero de resto solamente hay recomendación sobre a dosis de tromboprofilaxis. Correcto. Esa sería la respuesta para la pregunta del doctor Cuervo. Es importante considerar que el dímero D pues, es uno de los marcadores de severidad de la condición, pero en las embarazadas también nos ofrece dificultades porque per se en las embarazadas el dímero D siempre está elevado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este valor. La recomendación es que si está elevado por encima de 4, las dosis de tromboprofilaxis, y si hay requerimientos superiores de oxigenación, considerar anticoagulación a tope. Las pacientes que se van de posparto y que han tenido infección demostrada por COVID-19 deben ir con tromboprofilaxis todas, además de los factores de riesgo que se valoran en cada una de ellas para considerarla en el posparto mismo. Perfecto. Ok. Bueno, preguntas por parte de los asistentes, de las personas que están en la sesión. Si en este momento no hay más preguntas por parte de las personas que están conectadas a nuestra sesión, quisiera entonces finalizar. No sé si el doctor Andrés Uribe, el doctor Luis Carlos Serna, la doctora Estefanía quieran hacer una última intervención en esta reunión. Nada, cuídense mucho. Correcto. Bueno, nos resta agradecerles a todos por conectarse nuevamente a esta sesión de las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina. De verdad, para nosotros es muy importante contar con su asistencia, con su participación cada semana. Les recordamos que esta sesión tiene una frecuencia semanal, la llevamos a cabo todos los días jueves de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Estamos enviando la invitación con el tema de la semana y el enlace por diferentes canales. De igual manera, les recordamos, por favor, registrar siempre su asistencia en el enlace que ponemos en el chat para poder entonces llevar este registro de asistencia. No siendo más, los esperamos en las próximas sesiones de las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para nosotros ha sido muy significativo contar con su participación y los esperamos en próximos encuentros. Muchísimas gracias a todos nuestros expositores por todo lo que nos han compartido en esta mañana, por la discusión académica de estos temas, por la presentación y por todos estos conceptos que sirven de referente y son muy valiosos en estos momentos para todos nuestros profesionales de ciencias de la salud.
a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, invitados entonces también de otras instituciones. Un feliz día y muchísimas gracias. Que estén muy bien.